Con su venia, presidenta. Hoy tomo la tribuna como veracruzana y como integrante del grupo parlamentario del PRI, bajo la coordinación del diputado Rubén Moreira, pero con la firmeza del liderazgo que ejerce el presidente Alejandro Moreno, para manifestar un posicionamiento crítico respecto a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2022, presentada por el Gobierno federal. No se trata solo de un análisis técnico, sino de un ejercicio de responsabilidad política que pone en perspectiva el uso y destino de los recursos de la nación. El análisis de esta cuenta pública no puede hacerse sin recordar el contexto en el que se desarrolló el periodo más crítico de la pandemia por COVID-19, un tiempo en el que miles de negocios de barrio, micro y pequeñas empresas quedaron en el abandono, mientras que la reducción del gasto en salud se convirtió en una decisión criminal que costó vidas. En contraste, el gobierno López Obradorista no escatimó recursos para continuar con sus obras faraónicas y caprichosas. Las cifras de esta cuenta pública revelan una serie de disonancias cognitivas entre el discurso del gobierno y la realidad económica del país. De acuerdo con los criterios generales de política económica 2022, se proyectó un crecimiento del PIB de 4.6. Sin embargo, el crecimiento real fue apenas del 3.1, lo que demuestra que las estimaciones gubernamentales fueron infladas. Asimismo, se estimó que la inflación anual sería del 3.4, pero la realidad mostró una inflación del 7.8, afectando gravemente el poder adquisitivo de los hogares y encareciendo los insumos para pequeños y medianos empresarios. Esta desproporción entre la inflación proyectada y la real generó impactos adversos en los costos de gobierno y la capacidad de las familias para acceder a bienes y servicios esenciales. El presupuesto asignado a salud en el 2022 no fue suficiente, además de que quedó claro que los subejercicios y la falta de planeación llevaron a que el gasto real estuviera por debajo de lo necesario para atender la crisis sanitaria. Mientras tanto, se destinaron más de 450,000 millones de pesos a proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, y que continúan acumulando sobrecostos sin beneficios tangibles para la población. Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación ha emitido diversas recomendaciones respecto al manejo opaco de los recursos, encontrando irregularidades no subsanadas en el ejercicio 2022. La opacidad en el gasto público sigue siendo un problema estructural de este gobierno, a pesar de sus promesas de combate a la corrupción. Uno de los aspectos más alarmantes de esta cuenta pública es el déficit público registrado, que alcanzó los 950,000 millones de pesos, superando en 75,321 millones de pesos el monto originalmente proyectado de 875,000 millones de pesos. El déficit público representa la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, lo que implica que se gasta más de lo que se recauda, generando una creciente dependencia de endeudamiento público. Este balance tiene graves repercusiones, ya que aumenta la presión sobre las finanzas nacionales y compromete los recursos futuros para infraestructura, salud y educación. En este sentido, un déficit público descontrolado puede provocar una alza en la tasa de interés, encarecido el crédito para empresas y para familias. Además, reduce la confianza de inversionistas y organismos financieros internacionales, como ya lo saben. Como veracruzana, no puedo ignorar el impacto que esta mala administración ha tenido en mi estado. Veracruz sufrió un recorte en participaciones federales del 5% en términos reales, en lo que afectó la capacidad de respuestas a nuestros municipios. A esto se suma el colapso del sector de la entidad, con hospitales en crisis y falta de medicamentos por la falta de recursos que no han querido darles de aquí de la federación.
Las críticas a esta cuenta pública no son solo un análisis del pasado, sino un anticipo de lo que podría suceder en ejercicios fiscales subsecuentes. El Grupo Parlamentario del PRI mantendrá su accionar crítico y seguiremos denunciando el uso irresponsable de los recursos públicos. No podemos seguir permitiendo que la política fiscal sea una herramienta de propaganda en lugar de ser un mecanismo para el desarrollo del país. Es cuanto.